Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar análisis del consumo eléctrico en los hogares en el Perú, como proyecto final de estadística diferencial. Como integrantes tenemos a la compañera Cielo Montero Zapata, Astrid Carolina de la Cruz Peña, quien les habla, Jenner Bustamante Vázquez y Alison Paola Cisnero Ramos. Para iniciar, hemos analizado el contexto actual del consumo eléctrico en el Perú hacia el año 2025, identificando que el consumo en los hogares ha sufrido una transformación impulsada por tres factores claves, que son la expansión del teletrabajo, la educación virtual y la incorporación de nuevos electrodomésticos de alto consumo, como pueden ser las cocinas de inducción y las termas eléctricas, además del aumento sostenido de las tarifas eléctricas. Estudios previos indican que el gasto no depende solo de tener los equipos, sino también de los hábitos de consumo de las familias, lo cual muchas veces es ineficiente por la falta de educación energética. Frente a este problema, nos hemos hecho la siguiente pregunta, como problema central de nuestra investigación. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el consumo eléctrico de los hogares en el Perú en 2025? ¿Y cómo impacta en la factura mensual de la electricidad? Para lo cual tenemos tres razones para hacer esta investigación. Porque aborda la preocupación familiar de las familias ante el alza de tarifas y cómo esto presiona la economía del hogar. La segunda es que nos permite identificar qué hábitos específicos están elevados en el recibo de luz. Y por último, los resultados nos servirán para proponer estrategias reales de ahorro y eficiencia energética que alivien el gasto familiar. Y como objetivo general, tenemos, como ya les vengo mencionando, analizar los factores que determinen el consumo eléctrico en los hogares del Perú en 2025, identificando patrones de uso y su impacto directo en el gasto mensual. Y como objetivos específicos, analizar la relación entre la cantidad de electrodomésticos principales y el nivel de gasto mensual. Determinar si el nivel socioeconómico influye directamente en el consumo en kilowatts. Evaluar si existe una diferencia significativa del consumo entre hogares con muchos integrantes versus aquellos con pocos integrantes. Analizar si la relación entre el consumo actual y la necesidad de concientización ambiental. Le doy pase a mi compañero. Ficha técnica, metodología. Para llevar a cabo nuestro análisis empleamos una metodología cuidadosa, seleccionando una muestra representativa y una técnica de recolección de datos eficientes. Nuestro objetivo general sería conocer los factores que indiquen el consumo y el gasto eléctrico en hogares peruanos. Población y muestra. El universo de estudio fueron todos los hogares peruanos en el 2025. La muestra estuvo compuesta por 171 hogares. El diseño muestral. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando participantes por accesibilidad y disponibilidad para la encuesta. La recolección de datos. La información se recolectó mediante una encuesta en Google Forms, compartida a través de grupos de WhatsApp y contactos. Variables claves. El estudio se centra en 10 variables. Las encuestas 6 son cuantitativas y 4 cualitativas. Siguiente diapositiva. Descripción de la muestra, variables cualitativas. Tipo de vivienda. La mayoría de los encuestados vive en casa, el 63.7%, seguidos por departamentos 35.1%. Zona de residencia. La muestra tiene un marcado sesgo urbano del 86%, siendo la representación rural significativamente un 14%. El ingreso mensual. Existe una clara concentración en niveles socioeconómicos medios, con el 66.7% de los hogares percibiendo ingresos entre 1.500 y 6.000. Uso de termas eléctricas. El 57% de los hogares encuestados utiliza terma eléctrica, lo que sugiere una carga significativa en el consumo.
En el factor crítico, el 57% de los hogares usan termas eléctricas, un dato vital para explicar el alto consumo energético y el gasto. Siguiente diapositiva. Resultado de consumo, variables cuantitativas. Gasto mensual promedio, el monto promedio del recibo eléctrico es de 162.11 por 11 soles, con la mayoría de los pagos concentrados entre 105 y 300 soles. El ejemplo de variable cuantitativa sería el monto recibo eléctrico. El uso de iluminación. El promedio de uso de luces es de 7.11 horas al día, con la mayoría de los hogares encendidos entre 2 y 9 horas diarias. El siguiente punto sería equipamiento doméstico, que tiene integrantes del hogar, que es el promedio. El promedio es de 4.36 promedio, siendo 4 y 3 y 5 los números más frecuentes. Electrodomésticos de cocina. El promedio de equipos es de 4.26, siendo 5 el número más repetitivo. Focos instalados. El promedio es de 10.05 focos con el rango más común entre 6 y 10. En conclusión parcial, estos son los principales factores de carga. El objetivo es ver cómo se relacionan con nuestra variable parcial, el gasto en el recibo. Siguiente diapositiva. Aquí en el ejemplo de cuantitativa variable podemos ver que la variable clave sería el monto pagado en el último recibo eléctrico. También sería su tipo, que es cuantitativa continua. Representa una cantidad que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un rango. Es el principal indicador en gastos en el estudio, y que el tamaño de la muestra sería de 171 hogares. Aquí en el cuadro que podemos ver el concepto, el valor y la explicación para la exposición. En la media promedio, que sería de 162.11, el gasto promedio que reportan en los 171 hogares encuestados, la media, que es de 146.27, el 50% de los hogares paga menos de 146.27. La distribución, que sería el 70% de la muestra, casi 3/4 partes de los hogares, que sería el 69%, se concentran en gastos bajos a medio entre 11 y 199. La observación, que sería la simetría, la media es mayor que la mediana, del 162.11 a que sería mayor a 146.27, lo cual indica que existen algunos hogares con gastos muy altos que tiran el promedio hacia arriba. La relevancia, variable dependiente, es la variable de mayor importancia. Las regresiones del estudio demuestran como factores como el número de equipos de cocina o las horas de luz contribuyen a este monto, que sería final de 162.11. En la conclusión de la distribución, la concentración de gastos sería casi el 70% de los hogares reportando un gasto eléctrico entre 11 y 169. La importancia en el estudio, esta variable es la variable dependiente central de la investigación, ya que todos los demás factores, que es el uso de terma, números de equipos y horas de luz, buscan explicar o predecir este gasto. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Para poder continuar con la exposición, la estimación del gasto mensual en electricidad con intervalos de confianza, tenemos lo que es que se toma una muestra de hogares del Perú en 2025 para estimar el gasto mensual promedio de electricidad. También la media muestra que la desviación estándar se construyó en un intervalo de confianza al 95%. Y la fórmula es la que podemos observar en la pantalla, que es con un 95% de confianza el gasto mensual real de los hogares peruanos que se encuentran entre los límites calculados. Para los resultados de intervalo de confianza, el gasto promedio mensual es de 82.4 soles. La desviación estándar es del 20.5 soles. El tamaño de muestra es 50 hogares.
El 95% es el 76.6 soles a 88.2 soles. El gasto mensual real de electricidad de los hogares en Perú en el 2025 probablemente está entre unos 77 y 88 soles. El análisis estadístico permitió calcular un intervalo de confianza al 95% del gasto mensual de la electricidad en los hogares peruanos, con una medida de muestra del 82.4 soles, con una deviación estándar de 20.5 soles y una muestra de intervalo que fue obtenida con el 95%, que es a 76.6 soles a 88.2. Esto significa que con un 95% de confianza, el gasto promedio real de todos los hogares del Perú en el 2025 se encuentra en un 77 a 88 soles. Este rango reduce la incertidumbre de análisis y permite una estimación confiable del consumo económico mensual de la electricidad. Ya, para la validación estadística del gasto, que es la prueba de hipótesis, podemos validar que el gasto mensual en el 2025 coincide con lo esperado, ya que se planteó una prueba de hipótesis para la muestra. ¿En qué consiste? La hipótesis estadística es el gasto promedio, que es igual al valor esperado, que es 80 soles. El gasto promedio es diferente al valor esperado. Y en lo estadístico es la fórmula que llegaría a dar la regla de decisión, que si P valúe que es menor a 0.5 o se rechaza. Si P valúe es mayor a 0.5, no se rechaza. Esto quiere decir que la prueba de hipótesis permite determinar si el gasto observado coincide con el gasto promedio históricamente respetado o si ha variado significativamente en el 2025. Para esto, el resultado de la hipótesis prueba que se aplicó una prueba de hipótesis para la media con el fin de validar si el gasto mensual observado coincide con el valor esperado para los 80 soles que se han estipulado. Los resultados muestran que la media observada es de 82.4 soles, el valor esperado es de 80 y el p-value es de 0.18. Debido a que este P es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no existe una evidencia estadística suficiente para afirmar que el gasto eléctrico promedio en el 2025 es diferente al valor esperado. En otras palabras, el gasto observado se mantiene dentro de los componentes esperados sin cambios significativos. Lo doy pase a mi siguiente compañero. Como análisis de normalidad de datos, la normalidad de datos es un supuesto fundamental para muchas pruebas estadísticas paramétricas. Para evaluarla se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta de acá se utilizó la prueba adecuada para las muestras grandes. Como resultado tenemos el valor de P, que es mayor a 0.97. El valor de 0.97 proviene de calcular la mayor diferencia absoluta entre la función de distribución empírica y la función de distribución teórica, así como podemos apreciar. Es decir, que hubo un punto donde la distancia entre ambas distribuciones fue de 0.97 y por eso es el valor del estadístico. La interpretación, un valor de P menor a 0.97 indica que los datos de consumo eléctrico no siguen una distribución normal. Esta revelación es crucial ya que justifica la necesidad de emplear pruebas estadísticas no paramétricas en análisis posteriores, las cuales no requieren el supuesto de normalidad. Lo que es la relación de luces versus equipos de cocina, para comprender mejor los factores que influyen en el consumo, analizamos la relación entre las horas de luz y la cantidad de equipos de cocina. Los resultados se visualizan en el siguiente gráfico, como podemos apreciar. Primero calculamos la pendiente usando las sumas de X, Y y XY.
y que dio el resultado de 0.04. Luego usamos esa pendiente para calcular la intersección, que salió 5.61. Por eso la ecuación final de regresión queda de esa manera. Como se observa, no existe una relación visual clara entre las horas de luz y la cantidad de equipos de cocina. Los puntos se distribuyen de manera aleatoria, lo que sugiere una independencia entre ambas variables en este contexto. Lo que es la validación del modelo ANOVA, para determinar la validez estadística del modelo de regresión lineal simple, realizamos un análisis de varianza ANOVA. Los resultados claves se resumen a continuación. Como podemos apreciar, el R cuadrado 0.006, el 6%, el F calculado 0.11 y el F crítico 4.41. El valor de R cuadrado tan bajo de 0.6% indica que el modelo explica una proporción mínima de la variabilidad de la cantidad de equipos. Además, el F calculado de 0.11 es significativamente menor que el F crítico 4.41, lo que nos lleva a una conclusión contundente, que el modelo no es válido. Como F calculado es menor que el F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que con los datos disponibles no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que haya una relación lineal significativa entre las horas que se mantienen encendidas las luces y el número de equipos eléctricos de cocina que se utilizan frecuentemente en el hogar. Y también atrás. Y también para poder calcular el 0.06 de la variabilidad observada en el número de equipos eléctricos de cocina utilizados se explica por el modelo lineal en la función de las horas que se mantienen encendidas las luces. El 99.4% restante se debe a otros factores no considerados en el modelo del al azar. Y ahora sí le paso a mi siguiente compañero. Modelo multifactorial. Como una sola variable no explicaba el fenómeno, construimos un modelo de regresión lineal múltiple. Analizamos cómo los integrantes del hogar dependen de los equipos y las horas de luz. Nuestra ecuación final revela que solo la cantidad de equipos aporta marginalmente a la explicación, mientras que las luces siguen sin tener un impacto. Esto confirma nuestra teoría de la complejidad, como podemos ver acá en la ecuación final. ¿Qué nos dice esto? Primero, el intercepto de 3.4 nos indica el tamaño base de un hogar promedio en nuestra muestra. Segundo, encontramos algo revelador. Solo la cantidad de equipos tiene una contribución positiva al número de integrantes, aunque pequeña, de 0.089, en contraste a las horas de luz. Un hallazgo clave es que solo la cantidad de equipos, X1, mostró una ligera contribución al número de integrantes, aunque su impacto es marginal en contraste a las horas de luz, no demostraron tener un efecto significativo en la variable dependiente. Esto refuerza la idea de que el consumo es un fenómeno complejo que requiere un análisis más profundo de diversas variables. En conclusión, tras un exhaustivo análisis estadístico, hemos llegado a las siguientes conclusiones fundamentales que resumen los hallazgos de nuestra investigación. Gasto promedio alineado. Como vimos en las pruebas no paramétricas, las decisiones de consumo, cuando prender la luz y qué equipo usar, no siguen un patrón fijo u ordenado. Hay un componente de aleatoriedad humana importante. Consumo multifactorial. Comprobamos que el consumo eléctrico no depende explicar por una sola variable, depende de una combinación de ingresos, hábitos, número de integrantes y equipamiento. Diferencias por tipo de vivienda. Al comparar los distintos tipos de vivienda y otros grupos,
También se observan variaciones importantes. No es lo mismo el consumo en una casa que en un departamento, y esto influye directamente en la cantidad de equipos utilizados y el tiempo que permanecen encendidos. Estas diferencias muestran las condiciones que cada hogar influye directamente en su manera de consumir energía. Nuestras recomendaciones prácticas. Con base en los resultados y conclusiones de nuestro estudio, proponemos las siguientes recomendaciones para optimizar el consumo de energía y futuras investigaciones. Hacer una campaña de ahorro diferenciadas. Diseñar estrategias de ahorro energético específicas para cada tipo de viviendas, casas y departamentos, considerando sus características y patrones de consumo únicos. Educación sobre uso eficiente. Implementar programas educativos enfocados en el uso eficiente de consumos de electrodomésticos de alto consumo, como las termas, destacando prácticamente que reduzcan el gasto energético. Ampliación de estudios. Realizar estudios futuros que incluyan una muestra más amplia, abarcando zonas rurales para obtener una visión más completa del panorama nacional del consumo. Muchas gracias.